Este mes prácticamente hoy estaremos, aleluya, cerrando el tema, amén, y el mes de julio iniciaremos con uno nuevo, amén. Así que, bueno, pues hemos estado hablando acerca de esta parte del cristiano que es la santificación, la santidad, amén. Y cuando hablamos, aleluya, de la santificación, hermano, hablamos de esa obra de Dios en nuestras vidas, hablamos de ese acto, aleluya, que Dios va produciendo en la vida del individuo, amén, y que se va dando poco a poco, amén. Literalmente la santificación no ocurre de un día a otro, amén, y esto es un proceso, amén, que tiene la intencionalidad de que el Espíritu Santo nos vaya llevando cada día más a la perfección y por ende, amén, a tener ese parecido al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de santidad, y podemos mirar que cada uno de nosotros está en ese proceso, aleluya, de acercarse a la imagen de Cristo, hermano, tenemos que ir entendiendo, aleluya, que este proceso necesita obrar en nuestras vidas, necesita trabajar en cada uno de nosotros, amén. Hablar de santificación es tener que entender que tú y yo somos apartados para Dios y su propósito. Cuando tú y yo excluimos el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces por ende nadie de nosotros va a buscar trabajar, aleluya, para alcanzar ese propósito. Ninguno de nosotros va a estar, aleluya, teniendo acciones en función del propósito para el cual fue llamado. Porque tú y yo podríamos decir, bueno, me he santificado, me he apartado del pecado, ya no estoy en esa práctica, he dejado esa vieja naturaleza y ahora que estás ahí en ese lugar apartado para el Señor, aleluya, tú podrías decir, bueno, eso es todo. No, la idea es que cada cristiano pueda descubrir el propósito de tal manera, aleluya, que no sea solamente esa oveja que entra y sale del redil, aleluya, y nunca tuvo un cambio, nunca fue diferente, nunca se pudo mirar algo, aleluya, en su vida que tuviera semejanza a Cristo. Así que hablar de la santificación es entender que estamos en ese proceso de tal manera, aleluya, que tú y yo vayamos, hermano, cada vez, aleluya, soltando más nuestra naturaleza, que cada día tú y yo nos alejemos más de nuestra naturaleza personal, aleluya, y cada día nos acerquemos más a una relación más íntima con Dios. Y esto va muy de la mano, está engranado, porque cuando tú y yo vemos a través de la escritura, aleluya, cómo Dios trató, aleluya, con aquellas personas que no estaban en santidad, bueno, normalmente, aleluya, tiene que ver con muerte y destrucción. Cuando las personas, amén, no estaban en ese sentido, aleluya, de estar buscando santificarse para Dios, bueno, el Señor traía, aleluya, este tipo de juicio. Y podríamos decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, Dios, aleluya, se airaba y Cristo vino y nos llenó de gracia. Bueno, tenemos a Ananías y Zafira, quien por una mentira, aleluya, al Espíritu Santo, fueron de alguna manera juzgados, aleluya, a través, amén, de la muerte. Entonces, cuando hablamos de esa santidad de Dios, hermano, tenemos que ir comprendiendo que Dios no puede, aleluya, estar, aleluya, engranando, amén, entre lo inmundo y lo santo. No hay comunión, la luz y las tinieblas no la tienen. Entonces, ese proceso de santidad, aleluya, nos conviene a nosotros porque entre más vamos nosotros trabajando en esa área y permitiéndole al Espíritu Santo que nos transforme, es entonces, aleluya, que tú y yo podemos ir, aleluya, imaginando y deseando, aleluya, que la relación con Dios no solamente se tiene de lejos, sino realmente se convierte en algo íntimo, personal y muy cercano. Así que es muy importante entenderlo. El libro de Isaías, capítulo 1, ese es el versículo del cual quiero hablarte esta mañana. Aleluya, porque el Señor hace un llamado siempre a santificarnos, a alejarnos de esa naturaleza, aleluya, y a buscar que nuestras acciones cada vez más se parezcan a las de Cristo. Isaías, capítulo 1. Versículo 18, Isaías 1:18, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta mañana. Le ruego, Dios, que esta su palabra, Señor, pueda ser aceptada por cada uno de nosotros, mi Dios. Le ruego, Señor, aleluya, que los argumentos de su palabra sean suficientes, Dios, aleluya, para quitar de nuestra mente, Señor, aleluya, toda oposición, Señor, a la santidad, para que nuestro espíritu, Señor, pueda ser tocado por el suyo, Dios, y nos ayude usted, Señor, cada día a tener una imagen y una semejanza más cercana a la de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le ruego que esta mañana, Señor, su Espíritu Santo sea el que obre sobre cada uno de nosotros y el espíritu de su palabra redarguya en nuestro interior, Dios. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Lo que ha pasado en los primeros 17 versículos de este capítulo es que se ha estado describiendo, hermano, a un pueblo, aleluya, que vive en pecado, a un pueblo que no ha considerado a Dios como su Señor en el sentido precisamente de guardarse en sus vidas, sino que el pueblo de Dios, hermano, cuando empezó a torcerse, el pueblo de Dios cuando empezó a darse cuenta que no había un juicio inmediato, aleluya, empezaron a ser un pueblo duro de cerviz y entonces empezaron, aleluya, a tener una serie de mezclas en sus actividades, en sus acciones, en sus hábitos e incluso en sus creencias, aleluya, y llega el punto donde el Señor, aleluya, les habla respecto a esto, les hace saber que Él está muy consciente, que Él ha mirado, aleluya, su actuar y su vivir. Sin embargo, lo que hace Dios, hermano, es, aleluya, volcarse en un acto de amor, volcarse en un acto de misericordia al pueblo que ha estado viviendo en pecado y les dice: vengan pronto a mí, aleluya. ¿Por qué? Dice: porque yo soy el único que podría limpiarles, soy el único que podría santificarles, soy el único que podría convertir, aleluya, eso rojo, sucio del pecado en algo blanco, limpio, aleluya, y aceptable a mi Padre. Lo que el Señor está diciendo en este versículo, hermano, es: no estoy hoy en una intención de juzgarles, sino estoy en la intención de perdonarles. Yo no estoy, aleluya, aquí hoy, aleluya, para traer destrucción sobre sus vidas o sus familias, sino estoy aquí, aleluya, para limpiarles y acercarles a mí. La intención de la santificación de Dios hacia nosotros, hermano, es que tú y yo podamos, aleluya, mirar, amén, cómo estamos, aleluya, en nuestra vida personal y podamos nosotros recurrir a Dios en busca del perdón y la misericordia, de tal manera que en lugar de hallar lo que halló Ananías y Zafira o lo que hallaron los hijos, aleluya, de hombres que sirvieron a Dios y que murieron, aleluya, por causa de minimizar, aleluya, los actos delante de Dios, hoy tú y yo podríamos encontrar todo lo contrario, porque Él dice: ven pronto y pongámonos a cuentas, ven pronto, aleluya, y recibe, aleluya, la paga, amén, perdón, la dádiva de mi Hijo sobre tu vida. Lo que tú y yo podemos mirar, hermano, es que el acto de Dios de buscar, aleluya, limpiarnos, no es un acto que pueda aparecer a partir del Nuevo Testamento, creyendo que es un acto solamente de gracia a través de Cristo el Hijo. No, es la naturaleza propia de Dios, aleluya, atender a la decadencia de su creación. Cuando hablamos de santidad, hermano, hablamos, aleluya, de una de las cosas en las cuales debe trabajar más el ser humano. Porque la santidad, hermano, no tiene que ver, aleluya, o no está ligada literalmente a esa bendición física que tú estás buscando, a esa bendición material que te hace ver que has caído bien a Dios. No. La santidad tiene que ver, hermano, aleluya, con tu cercanía al Rey de Reyes. La santidad tiene que ver con acciones, amén. Cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de las obras externas que el hombre hace. Es lo que el Señor está diciéndole al pueblo. Les dice: bueno, ustedes traen sacrificios, ustedes traen sus ofrendas, ustedes están celebrando fiestas solemnes, pero yo de eso, dice, ya estoy cansado, de eso me he asqueado. Porque no son los actos externos los que convencen a Dios, hermano, de la verdad de nuestras vidas. La santidad, aleluya, es una obra que principia en Dios y termina en Dios.
Decía un hombre que oía hablar acerca de la santidad, y él dice y refiere, cuando empieza la Biblia, empieza un acto, aleluya, de los hombres en el paraíso. Ahí están los hombres en un lugar santo, están los hombres en el lugar donde Dios puede venir y tratar con ellos. Y cuando termina la Biblia, en el libro de Apocalipsis, miramos a la ciudad santa viniendo, aleluya, de nuevo. Así que la Biblia dice, inicia en santidad y termina en santidad, porque ese es Dios. ¿Está acá? Es muy interesante, hermano, porque hablar de santidad, aleluya, es tener que nosotros atender, por ende, a dos cosas muy internas y personales de cada uno de nosotros. Hay una porción en el libro de Ezequiel, capítulo 11, ¿está aquí? Ezequiel, capítulo 11. Gloria a Dios. Ezequiel 11. ¿Ya lo tiene, hermana Lady? Ayúdenme. Ezequiel 11 del 17 al 20. Ezequiel 11 del 17 al 20. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Lo que está diciendo el Señor, hermano, es que Él necesita hacer algo interno en el hombre. Él está diciendo, hermano, aleluya, que ha reunido a las personas, las ha escogido, las ha vuelto a traer con un fin de generar una renovación interna, aleluya, en la vida del hombre. Y es muy, aleluya, podríamos decir, sería muy lógico lo que Dios quiere hacer, hermano, cuando hablamos de que Él está en la intencionalidad, aleluya, de renovar el corazón y de renovar el espíritu, de tener, aleluya, hermano Dios, aleluya, el deseo de darnos algo nuevo y algo diferente con lo cual tú y yo habíamos estado viviendo. Dios sabe que no podríamos nosotros, hermano, ir a la santificación, que no podríamos disfrutar de santidad si nos mantenemos con el mismo corazón y con el mismo espíritu del viejo hombre. Lo que el Señor busca, hermano, aleluya, no es, por decirlo en una frase mexicana, no es enviarnos a la guerra sin fusil. Él no podría demandarnos a nosotros santidad si no ha logrado en nosotros ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. Nadie de nosotros podría anhelar, aleluya, apartarse del pecado si Dios no ha hecho una obra, hermano, que anteceda al deseo de ser santo. Cada uno de nosotros tiene que entender que si no hay ese deseo, hermano, aleluya, nosotros necesitamos buscar a Dios y pedirle que ponga ese espíritu que desea, hermano, aleluya, alejarse de la práctica pecaminosa. Tú y yo necesitamos, aleluya, volcarnos a nuestro Dios, hermano, y rogarle porque nos dé un corazón nuevo, aleluya, donde ya no haya esos mismos deseos y pasiones que nos dominaban anteriormente. Si tú y yo, hermano, aleluya, no buscamos que esta obra se geste, no hay de dónde nazca en el individuo querer apartarse del pecado. De ningún hombre, aleluya, amén, que no tiene el Espíritu de Dios y que no conoce a Dios, puede nacer, querer ser diferente. Es Dios quien pone en el hombre el querer y el hacer por una buena voluntad que nace de su corazón. Así que cuando hablamos de santificación, aleluya, el que dice ven pronto es el Señor. El que dice yo limpiaré tu pecado es el Señor. El que dice yo puedo transformar ese rojo carmesí en algo blanco como la lana es el Señor. Así que tú y yo deberíamos hoy, hermano, de dejar de confiar en las obras, aleluya, que hacen parecer que somos santos, pero en el interior no lo somos. De tal manera viviremos, hermano, aleluya, de alguna manera engañados por las obras que se presentan en nuestros ojos,
se presentan a nuestros ojos, aleluya, pero como dice la Biblia, seguiremos siendo engañados por el corazón, que es lo más engañoso que tiene el hombre. ¿Estás aquí? Así que tú y yo podríamos estar caminando en esta confusión donde nuestros ojos dicen, oh, somos muy buenos, ya hago esto, yo hago lo otro, practico esto, aquello, y tu corazón lo refuerza y dice, sí, no hay nada de qué arrepentirse, sí, no hay por qué anhelar más santidad, sí, ya estás en el tope, tú ya lo has logrado, eres el mejor. No, hermano. No puedes permitirte que tus ojos y tu corazón sigan engañándote. Tú y yo, para entender en qué punto de santidad estamos, necesitamos compararnos a la vida de Cristo. ¿Cuántos estuvieron leyendo el Evangelio este mes? Y ahí es donde tú, leyendo los Evangelios, ves la vida de Cristo funcionar. Y es donde tú dices, a ver, soy como Cristo. Puedo poner la otra mejilla, soy como Cristo, puedo proveer una necesidad, soy como Cristo, obediente hasta la muerte de cruz, soy como Cristo. Y es entonces, hermano, cuando tú y yo, aleluya, podemos, amén, como dice la palabra de Dios, de aquellos hombres a los cuales Cristo volteó y les refirió, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y dice que todos empezaron a mirar hacia adentro y empezaron a huir, desde el más joven hasta el más viejo. Es que cuando tú y yo, hermano, oímos a Cristo y nos miramos en Cristo, sabemos que tenemos que seguir viviendo en el proceso que hace el Espíritu Santo, que es llevarnos a la semejanza de Cristo. Es por eso que hablaba yo respecto a la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Que tu corazón se llene de Cristo a través de su palabra. Porque su palabra, ya lo vimos, es santa y está estudiado. Hay personas que han estudiado respecto a lo que produce, aleluya, la palabra de Dios en un hombre o una mujer que la leen continuamente. Se dice que una de las cosas, hermano, que ligan a la santidad al ser humano es su cercanía a la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hermano, más y más y más va disminuyendo el deseo de pecar. Por eso Cristo dice, necesito poner un corazón nuevo para que mi palabra sea sembrada en algo nuevo y entonces empiece a haber frutos al 30, al 70 y al 100 por uno, de tal manera, aleluya, que ahora esas acciones y esas obras no nazcan de querer parecer, sino de ser. ¿Está acá? Porque eso es muy diferente. Yo puedo tener obras que me hagan parecer y no ser. Pero delante de Dios, yo necesito tener obras de mi ser, del ser que Dios ha perfeccionado, del ser que Cristo, aleluya, ha mandado a traer para limpiarlo, porque por eso Él dice, ven. Y ven, si tú consideras que tu pecado es de este color, si tu pecado es sucio, para que yo sea el que te blanquee. ¿Está acá? En el libro de Efesios. Así que dice el Señor, yo voy a trabajar en tu corazón, en tu espíritu. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 22 al 24. ¿Está ahí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que no solamente está Dios en la propuesta de cambiar nuestro corazón y de darnos un espíritu nuevo, sino está en la propuesta, hermano, de que ese espíritu nuevo también tenga que obrar en la mente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la mente, hermano, nuestro cerebro, nuestra mente es generadora de pensamientos pecaminosos. Nuestra mente, hermano, aleluya, es muy propicia, aleluya, a imaginar, a volar. Y tú y yo, aleluya, hemos escuchado, porque yo lo he dicho muchas veces, que es muy claro lo que escribía un hombre diciendo que el pensamiento es la semilla de la acción.
Así que es importante que podamos atender a la renovación de la mente, no solamente a la renovación del corazón, sino que nuestra mente pueda ser renovada con la intención, hermano, de que nuestras prácticas en ese nuevo pensamiento también cambien. Cuando tú y yo, hermano, no hemos estado funcionando en el sentido de ser renovados interiormente, sino solamente forzarnos a la práctica externa, entonces, aleluya, todo lo que hacemos carece de un fundamento espiritual y por ende santo. No se trata solamente, tú y yo podríamos hacer alguna acción. Por ejemplo, no sé, podríamos nosotros trabajar en algún lado o en algún ministerio para Dios y solamente estar interesados en que el trabajo sea brillante y reluciente, pero no en la consagración de nuestras vidas durante la semana. Es importante entender, aleluya, que nuestro accionar en la iglesia, nuestro accionar como pueblo de Dios demanda de algo real interno en la mente y en el corazón del hombre, donde el espíritu está 100% involucrado. Es por eso que muchas veces, hermano, nosotros podíamos voltear, aleluya, y mirar las obras en la iglesia, puede ser nuestra iglesia o cualquier otra iglesia, hermano, y no se podría, aleluya, alcanzar a mirar que los hombres estén cambiando, solamente han agregado una serie de actividades cristianas a su vida porque han, aleluya, estado carentes de la obra del Espíritu Santo sobre ellos. De hecho, es bien asombroso porque hoy, hermano, muchas iglesias positivistas, sensacionalistas, aleluya, carecen, hermano, de buscar que el Espíritu Santo, aleluya, esté trabajando en la vida del cristiano, esté trabajando en la obra del ser humano. Es decir, se ha buscado erradicar al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo, hermano, aleluya. Escúchame bien y quiero que lo entiendas. Es el Espíritu Santo, hermano, es el único y lo único que tú y yo, aleluya, tenemos, amén, para poder, aleluya, acercarnos a Dios en el sentido de semejanza a sus actos, a sus deseos, a su corazón y a su mente. Cuando Cristo se va, Él dice, yo enviaré a alguien y estará con vosotros, no hay alguien más. Para la iglesia, el único que puede ayudarnos es el Espíritu Santo. El único que puede accionar hoy como accionó Cristo cuando caminaba entre nosotros y tocaba a los hombres y los sanaba y hablaba con ellos y les enseñaba y los corregía y los instruía, la misma obra que hacía Cristo, hermano, aleluya, sobre las personas mostrándoles que Él era el verdadero Dios, es la obra que ahora hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que a Cristo literalmente podían tocarlo, mirarlo y escucharlo literalmente. Al Espíritu Santo, hermano, no podemos verlo, pero sí hay escúchame bien, sí hay una forma de sentir que Él es real, que es verdadero, que atiende a nuestra necesidad. Toda persona que viene a Cristo para ser limpiada, como lo dice Isaías, va a experimentar, hermano, esta obra, este cambio interno. Cuando estamos hablando de santificación, hermano, estamos hablando acerca de la mente y el corazón, porque estamos hablando de la parte interna. A Cristo le interesa que donde tú y yo cambiemos sea desde adentro, desde lo profundo del corazón, desde lo profundo del pensamiento. ¿Estás aquí? Porque la religión se ocupará en darte tareas externas y decirte vas al cielo corriendo y ya te salieron alas. Sin importar si eres obediente, sin importar si eres una persona que se sujeta, sin importar si estás pecando. No, eso no importa. Solamente venga. Pero el Espíritu Santo tiene otro interés. Y el interés es, ven pronto y estemos a cuentas porque hay obras de las cuales tienes que arrepentirte. Ven pronto porque estoy dispuesto a limpiarte. Ven pronto porque quiero blanquearte. Ven pronto. Ven pronto, porque si entras a mi presencia, lo más seguro es que en lugar de que yo huya, yo me quede contigo y atienda, aleluya, a tu corazón y atienda a tu mente.
Ninguna persona, hermano, aleluya, que no es cambiada en mente y corazón puede aspirar, aleluya, a vivir de una manera que le vaya asemejando a Cristo. Es por eso, aleluya, que el Señor está en la intencionalidad de hacer algo en tu interior. Él quiere hacer algo en tu corazón y en tu mente. No te permitas, literalmente, no te permitas ser engañado como aquel hombre que decía: diezmo de todo lo que gano, yo oro muchas veces en la semana, yo ayuno 2 veces, yo no soy como aquel. Y es que ese tipo de actitud es la que el Señor dice: hazte para allá. No estoy en ninguna intención de tratar con el necio. Es más, dice al necio: no lo corrijas. No puedo estar trabajando así. Pero junto estaba otro, diciendo: yo ni siquiera soy propicio a ti, no tengo nada que me lleve a que hagas un favor a mi vida, no lo merezco. Y el Señor voltea y dice: oh, hay alguien que está dispuesto a ser cambiado, hay alguien que ya entendió que su naturaleza caída necesita de mi espíritu para llevarlo, aleluya, a obrar de forma diferente. Hay alguien que sí entiende que requiere una renovación de mente. Hermano, tú tendrías que ver si estás pensando diferente a tu antiguo yo. Eso yo no lo puedo saber porque es algo tan interno que solamente, dice la Biblia, lo conoce el Espíritu, porque Él es el que redarguye el interior del hombre, incluso a Dios. ¿Estás acá? Porque Él es Espíritu y Él es el Espíritu de Dios, el que solamente podría manifestar en nuestras vidas si hoy, hermano, cada uno de nosotros está en la intencionalidad de acercarse a Dios para ser santificado o de acercarse a Dios para que lo bendiga. Eso es algo, aleluya, que tú necesitas, porque Él no tiene jactancia en bendecirte. Pues Él quiere ser bendecido, pues vamos a bendecirlo. No tiene problema Dios. Pero al que quiere ser santificado dice: pues lo voy a santificar. Así que tú tendrías hoy que definir qué es más provechoso para ti: seguir en la búsqueda de una bendición o estar en la búsqueda de la santidad. Porque la Biblia es muy clara: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estás aquí? Entonces, lo que el Señor busca es darnos algo que provea el boleto para verlo, que provea el boleto, hermano, aleluya, para estar con Él, que nos provea a nosotros, aleluya, y no son las obras, que nos provea, escúchame bien, su propio espíritu, y a través del sacrificio de Cristo hacernos aceptables, limpios, sin mancha, sin arruga y sin doblez a los ojos de Dios. Simplemente, escúchame bien, por la perfección de Cristo manifestada en individuos con una naturaleza como la nuestra. Así que tú y yo hoy tenemos una oportunidad de gracia y de misericordia, que es acercarnos para que, si estamos limpios, seamos más limpios. David fue muy claro: límpiame más y más. ¿Estás acá? Porque el deseo del hombre que está en pecado, el deseo del individuo que sabe cuál es su condición, no está buscando no solamente una lavada de pies. Cuando Pedro lo entendió, le dijo: Señor, lávame todo. Y el Señor le dijo: estás lavado por la palabra de mi Padre. Entonces, todos nosotros, los que alcanzamos a entender la oportunidad de gracia, de limpieza y de santificación, entonces todos nosotros, sin duda alguna, todos los que lo entendemos, podríamos decir: Señor, pues lávame más y más, renueva mi mente más y más, cambia mi corazón una vez más. ¿Estás acá? Entonces, en ese sentido, seguramente, hermano, no estaremos preocupados por las prácticas, sino por el interior de nosotros. Hay algo en lo que Cristo fue muy claro en ese sentido. Le dijo a una mujer: si tú me pidieras agua, yo te la daría. Señor, ¿de dónde me la darías si no tienes con qué sacarla y este pozo es profundo? Le dijo: es que el agua que yo te voy a dar es un agua que corre de mi interior, y si estuviera en ti, tú no tendrías sed jamás. ¿Estás acá? Porque lo que hace el Espíritu Santo, hermano, es irnos quitando el hambre de este mundo. ¿Está acá? La sed de nosotros apagar nuestros deseos pecaminosos empiezan a ser apagados por la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Así que la santificación, hermano, no es, aleluya, una obra personal, es la obra de Cristo sobre aquel individuo que está en la intención de arrepentirse.
y de venir a Cristo pronto. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana, tarde ya, aleluya, y vamos a orar. Y vamos a rogarle a nuestro Dios, porque Él dice, vengan pronto. ¿Por qué es tan interesante esto, hermano? Y a mí me asombra lo que escribió Pablo, porque Pablo no lo escribió para excusar a la iglesia y para darnos la justificación perfecta delante de Dios, o que el apóstol haya querido, hermano, manifestar, aleluya, las palabras con las cuales tú y yo deberíamos de escudarnos en nuestra vida. Pero Pablo, hermano, cuando él dice, bueno, yo estoy hallando una ley en mí, y esta ley es que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Yo me doy cuenta, aleluya, que aquello en lo cual Dios dijo no hagas, mi carne se vuelca a esa práctica y por ende descubro algo, dice que el pecado mora en mí. Ahora, lo dice, hermano, para que entendamos la naturaleza, aleluya, contra la cual tenemos que luchar cada día de nuestras vidas. Él lo dice no para decir, bueno, pequé porque el pecado está en mí y pues Pablo lo dijo, no. Él lo dice con la intencionalidad que lo escribe Isaías. Ok, si has mirado que el pecado mora en ti, si miras que lo que no quieres hacer, eso haces, si te das cuenta, aleluya, literalmente de tu debilidad, no como un escudo, entonces ven pronto y ponte a cuentas. Entonces corre luego a Jehová y permite que te limpie. ¿Sí está acá? Porque la idea no es manifestar una justificación venida de las palabras del apóstol, sino la idea es usar su enseñanza para que tú y yo nos acerquemos con prontitud a aquel que podría limpiarnos, aleluya, en la misma urgencia con la que nos arrepentimos. Es Dios, hermano, es Dios extendiendo gracia y misericordia, porque Él es el único que sabe el día que entregaremos cuentas. Y quizá, aleluya, en ese sentido, si nuestras vidas se vuelcan, aleluya, a una prontitud, aleluya, para estar limpiados todos los días y constantemente, entonces tú y yo deberíamos de entender la gran oportunidad que tenemos. No se balconee, y quiero poner solamente un ejemplo, pero ¿cuántos se bañan diario? No levante su mano. ¿Cuántos nos bañamos diario? Y nos bañamos diario porque dices, ay, pues como que huelo feo, como que estoy sucio, como que es mi hábito, no importa. Bueno, si algunos se bañan hasta 3 veces al día o 2, por X o Y, hermano, eso no tiene nada que ver con santidad, eso sería todavía sucio. ¿Qué quiero explicarte con esto? Que si tenemos una práctica de limpieza corporal, nuestra urgencia de una práctica de limpieza espiritual es mucho más urgente, es mucho mayor. ¿Está acá? Es decir, si a nosotros nos interesa esa limpieza, bueno, imagínate cómo le interesa a Dios, que dice, si tu pecado, está hablando del pecado, si tu pecado fuere así de rojo como la grana, yo lo voy a emblanquecer. Si fuere como el carmesí, lo voy a emblanquecer. Hay otra porción, creo que es Jeremías, y dice que no hay lejía, no hay jabón que limpie el pecado. Porque lo único que logra hacer eso, hermano, es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y lamentablemente no está diseñada para todo el mundo, porque no todo el mundo quiere arrepentirse y no todo el mundo está en la intención, aleluya, de que Dios obre en su interior. Cierra un momento tus ojos y medita esta mañana acerca de la oportunidad que Dios nos está brindando. La oportunidad es, considera en tu vida que si hay pecado, puedes venir hoy y yo lo voy a limpiar. Que tú puedes venir hoy de esta manera pecaminosa a mi presencia y yo te voy a limpiar. Consideremos, hermano, la obra de santificación que Dios quiere hacer, porque esta obra de limpieza, de redención, de restauración, es la que nos acerca a la voluntad plena de Dios y podemos empezar a desarrollarnos en su propósito. Porque toda esa obra en la mente y el corazón
Tiene como fin no solamente apartados del pecado, sino viviendo para un propósito más digno, más glorioso, más honroso, que requiere de esta santidad, que requiere de nuestra lejanía del pecado. Es Dios quien nos dice, hay una chance siempre de arrepentirte. Es Dios quien dice, estoy pensando no en obras, que sé que si te las pediría las hicieras, pero hoy estoy pensando en limpiarte en tu interior, en poner en ti un río nuevo, en poner en ti algo que te quite la sed. Ven pronto, dice, y estemos a cuentas. Sé que tienes obras, pero yo quiero hoy limpiar tu pecado. Yo quiero hoy hacer esa obra de santificación. Quiero introducirte en ese proceso que trabajará en ti, aleluya, con la intención de que seas como mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que si usted dice, yo entiendo que el pecado mora en mí, yo entiendo que lo que no quiero hacer eso hago, entonces por ende entiendo que necesito venir pronto a Cristo y pedirle perdón por mis pecados, y pedirle perdón por mis pensamientos, y pedirle perdón por mis intenciones, y rogarle que ponga su espíritu, el cual puede transformar mi mente y mi corazón. Si Dios habló a su vida, hermano, el altar está abierto para tratar esta área, pero estoy seguro que todos los que estamos en este lugar hoy podríamos salir de este lugar limpios, porque es lo que Él prometió. Si tu pecado es así, ven, porque yo lo voy a emblanquecer. El altar está abierto y cada uno de nosotros puede definir si puede y quiere arrepentirse esta mañana. Aleluya.